Los fundamentalismos son visiones rígidas que están obsesionadas con tener la verdad e imponérsela a las demás personas con la misma dureza con que la construyen. Son posturas radicales que no permiten ningún tipo de diálogo con quienes piensan diferente e incluso muchas veces hacen uso de la violencia para sostener sus posiciones. El lenguaje coloquial, fundamentalismo, es como decir, esto es lo que va, caiga quien caiga. Aunque se puede creer que al hablar sobre fundamentalismo esto se relaciona exclusivamente al ámbito religioso, la realidad es que el fundamentalismo se manifiesta en diversas áreas y contextos. En nuestra segunda temporada de Diálogos Impensados conversaremos sobre los fundamentalismos, empezando por entenderlos más allá del espacio religioso. En un contexto donde el fundamentalismo religioso y conservadurismo político crece y vulnera los derechos humanos, y donde se reproducen discursos hostiles, cargados de violencia, miedo e intolerancia, queremos escuchar las voces del respeto, la justicia y la solidaridad, visibilizando narrativas de personas y grupos que desde diferentes lugares y prácticas religiosas no quieren más excusas para el odio, sino que se disponen a relaciones marcadas por el diálogo, el respeto, la no discriminación y la justicia social. Diálogos Impensados, Hablemos desde la Esperanza, es un espacio seguro de encuentro y diálogo sobre temáticas y experiencias de vida que tienen en común el trabajo por la defensa de los derechos humanos y de la tierra. La palabra fundamentalismo se originó en el contexto religioso, específicamente en el movimiento fundamentalista cristiano de los Estados Unidos a principios del siglo XX. Este movimiento se centró en la defensa de las fundamentales o creencias básicas del cristianismo, rechazando las interpretaciones consideradas liberales. Según Karen Armstrong, autora del libro Los orígenes del fundamentalismo, a finales de los años 70, los grupos fundamentalistas comenzaron a rebelarse contra lo que percibían como una hegemonía laicista y empezaron a intentar devolverle a la religión su protagonismo, entendiendo esto como una guerra entre las fuerzas del bien y del mal. Para profundizar sobre este tema, iniciaremos escuchando a la teóloga y coordinadora de formación del DEI, Caroline Mora. Los fundamentalismos son todos aquellos planteamientos absolutistas que sirven para organizar a toda la sociedad mediante un sistema impositivo. Por tanto, dentro de esta definición entran muchas ideologías, no únicamente un fundamentalismo cristiano o una creencia religiosa que pueda ser fundamentalista. Sin embargo, sí el concepto de fundamentalismo que más conocemos y con las características que nos pueden ser más familiares es este que surge en el siglo XX en los Estados Unidos. Esto surge dentro de un sector protestante conservador que da origen a un movimiento teológico que respondía ante lo que ellos consideraban eran tendencias teológicas peligrosas. De este modo, el fundamentalismo protestante se entendió a sí mismo como un movimiento que buscaba exponer las verdades que son esenciales para la ortodoxia protestante, para la doctrina cristiana, y que tienen como principio que la verdad se encuentra en los textos bíblicos, rechazando de esta manera la nueva filosofía moderna que encuentra buena parte del conocimiento en la subjetividad humana. Para Bruno Reigdal, teólogo y doctor en Economía Política Mundial, hablar sobre fundamentalismos implica hablar de grupos que están a favor y en contra de determinados proyectos políticos o proyectos de vida, que además poseen una serie de características que debemos tomar en cuenta. Como se ha comentado, por ejemplo, el fundamentalismo como movimiento autoconsciente de gente que comprende a sí misma como fundamentalista empieza en los Estados Unidos
con grupos protestantes al inicio del siglo XX. Son grupos que hasta hoy tienen participación en la vida pública o mismo en las decisiones del Estado de los Estados Unidos. Al inicio del siglo XXI, el mismo Estados Unidos, bajo un gobierno que está muy articulado con estos movimientos, estaba muy articulado con esos movimientos fundamentalistas estadounidenses, llama a los musulmanes de fundamentalistas y justifica su lucha, su guerra en contra grupos humanos en Medio Oriente para mantener su posición de líder del orden mundial. Van en contra de estos grupos y justifica su lucha por estos seres fundamentalistas. O sea, la idea del fundamentalismo no está más vinculada históricamente o no estaría más vinculada históricamente a los movimientos protestantes de los Estados Unidos, sino que ahora es un concepto utilizado por los propios Estados Unidos en contra de otros grupos para justificar su guerra. O sea, no es un concepto inocente, sin movilización popular, sin lucha, sin interés. Entonces, tendremos que precisar conceptualmente de qué estamos hablando cuando hablamos de fundamentalismo. Y en este sentido es muy interesante lo que propone George Pixley, que apunta a 4 características fundamentales del propio fundamentalismo, que serían, grupos religiosos escriturísticos, o sea, que tienen una base textual, sagrada, a partir de la cual organizan y orientan su lucha, sus posiciones en el mundo. Hay que defender este texto fundacional. La segunda cosa es que serían grupos virulentamente antimodernistas. Pero mira, hay que tener cuidado con eso, porque no es antimodernista como la lucha de nuestros pueblos originarios o de otros pueblos que han sufrido con el proyecto de la modernidad. No es eso, no es grupos que están en lucha de sus condiciones de vida o por sus condiciones de vida y en búsqueda de alternativas, sino que es la lucha al interior de la modernidad contra aspectos de la propia modernidad que potencialmente pueden destruir un orden firme. Es una lucha antimodernista como anti los cambios estructurales que la propia modernidad puede posibilitar en sus contradicciones interiores. La tercera cosa que es muy importante, que serían grupos autoritarios y patriarcales. O sea, hay ahí una definición interesante que nos ayuda a precisar qué grupos son los grupos que dominan y con cuál tipo de organización política. No es democrática y es de todas esas relaciones patriarcales que están involucradas. El último punto sería al interior de estos movimientos fundamentalistas proyectos políticos restauracionistas, o sea que tienen una idea de cómo deberían ser las cosas o cómo serían en un pasado místico y que debería volver a ser así, en este orden, sin posibilidades de cambio. Entonces, estos 4 puntos son importantes para ayudar a precisar las cosas. Es comprender que el fundamentalismo se trata de un movimiento, en resumen, que no permite alternativas. Ahora, escuchándoles explicar el término fundamentalismo y sus características, podríamos decir que es posible el fundamentalismo en otros ámbitos que no sean religiosos. Fundamentalismos existen hoy en día de diversos tipos. El término fundamentalista se ha generalizado y se utiliza en ocasiones para definir una postura tanto religiosa como secular, puede ser política, puede ser filosófica. Todas estas posturas, eso sí, lo que tienen en común y lo que les caracteriza como fundamentalistas son sus actitudes rígidas, que buscan imponer o exigir la rendición de todas las personas a una doctrina o a una práctica que define su fundamentalismo en particular. Movimientos fundamentalistas podemos encontrar en toda agrupación que pretende imponer entonces su verdad o su ideología al resto, que castiga y que deslegitima otras ideas y que su convencimiento o la justificación de estar en lo cierto es tan grande que se permite incluso lastimar a otro, vulnerar a otro, hacer la guerra incluso con otro.
En lo religioso se hace evidente que quien permite legitimar es la figura de Dios, ¿verdad? Se busca siempre que haya algo que legitime esta forma de actuar, ¿verdad? Y en el caso de lo religioso es el Dios que este grupo en particular acomode a su doctrina. Sin embargo, en otros espacios esta figura que legitima va variando. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con el tema de los cuerpos diversos, donde la ciencia todavía mantiene que existen solamente cuerpos binarios, invisibilizando otro tipo de cuerpos. Este es un ejemplo en las ciencias. Ciertamente podríamos hablar de fundamentalismos en otro montón de espacios. Ahora sí debo decir que aunque hay actitudes y movimientos fundamentalistas no religiosos, algo que ha de caracterizar nuestro contexto latinoamericano es el uso de la religión en otros ámbitos de la sociedad para fines ya sean políticos o económicos. Es decir, que aunque no existe un convencimiento de fe en relación a una temática, o sea, realmente no hay un interés que venga de la fe, pero sí hay un interés político o económico y se identifica el uso de un discurso religioso como una herramienta para manipular y movilizar a la sociedad. Por lo tanto, algunos de estos fundamentalismos no religiosos en ocasiones sí usan un lenguaje religioso para sus fines. Sí, imaginar que se trata de un movimiento rígido y dogmático es muy importante y nos ayuda a comprender por qué es tan peligroso, porque no hay posibilidades de cambios o de alternativas. En este sentido, tenemos que mirar para otros ámbitos de nuestra vida y ver cuáles movimientos están ahí como que duros y que no ofertan alternativas o que no posibilitan alternativas. Esto es lo fundamental para comprender de qué se trata de un fundamentalismo más allá del ámbito religioso. Por ejemplo, si estamos hablando ahí de economía, en el ámbito económico es como hay una expresión muy famosa de los 80 que era del Partido Conservador Británico, que en inglés sería "There's no alternative", o sea, no hay alternativa, es eso o nada. Es como que eso es el DNA, por ejemplo, del neoliberalismo, o sea, el mercado en todos los ámbitos, el mercado total o nada. Es importante aclarar que para que una posición sea considerada fundamentalista, esta debe caracterizarse por ser inflexible y dogmática, con una falta de disposición para tomar en cuenta otras perspectivas, incluso cuando las opiniones contrarias están respaldadas por evidencia o argumentos razonables. Esto genera una imposibilidad para el diálogo, dada la resistencia a la diversidad de criterios o formas de vida, y llevando muchas veces a la violencia institucionalizada, el abuso de poder y la implementación de políticas restrictivas y autoritarias. Teniendo esto claro, ¿cómo impactan los fundamentalismos a la defensa y el ejercicio de los derechos humanos y de la tierra? Si hay algo que el tema de los derechos humanos nos ha ido enseñando es sobre diversidad. Diversidad de culturas, de pensamientos, de cuerpos, de organizaciones, formas de organizarse, de creencias. Los mismos derechos humanos vienen de una historia en donde ellos han tenido que ir reconociendo esta diversidad. En un inicio se hablaba de los derechos del hombre, y este término dejaba por fuera mujeres, niñez y a una diversidad de hombres que no eran representados necesariamente dentro de aquel marco. Esto ha ido cambiando y ahora se reconocen las diversidades y se complejizan las realidades. El fundamentalismo, de manera contraria a esta historia de los derechos humanos que ha ido evolucionando, el fundamentalismo no reconoce nada diferente. Y en su intento de mantener un status quo o un orden social antiguo, ¿verdad?, que no quieren que cambie, identifica peligros e identifica enemigos en la sociedad. El fundamentalismo legitima, por lo tanto, una lucha contra esos peligros y esos enemigos. Y esto da pie al odio, a la discriminación, a la violencia. Otra característica de los discursos fundamentalistas es el uso de una retórica del miedo.
y el miedo es muy potente y esto es una injusticia, a mí esto realmente me duele mucho. El miedo es implantado en el grupo social, en un grupo social contra otro grupo social. Y esto puede generar acciones muy violentas o incluso contradictorias con algunas de las afirmaciones del mismo discurso fundamentalista. Y esto a mí, ahí sí debo decir que me duele, porque esta retórica del miedo, hay quienes dentro de un grupo fundamentalista están muy conscientes de lo que están haciendo, pero hay un grupo creyente que es víctima de estos discursos y que a través del miedo son movidos a tener actitudes violentas, a discriminar grupos, a tener discursos de odio. Desde el punto de vista fundamentalista no hay alternativa. No se escucha la necesidad de la gente. ¿Quién sufre? ¿Quién no? ¿Cómo está nuestro ambiente? ¿Cómo está la naturaleza? ¿Cómo están los cambios climáticos? Esas cosas no existen, porque solo existe el proyecto sin alternativa, único, basado en determinadas creencias y en la manutención de un orden. O sea, no hay posibilidades de luchar por la vida de acuerdo con la necesidad de la gente, de acuerdo con lo que se pasa en nuestra tierra. El impacto del fundamentalismo es inmenso en contra de la vida de los pueblos, en contra de los derechos humanos, en contra de los derechos de la tierra. Una cosa es, a partir de la necesidad real de la vida, crear un proyecto. Otra es, a partir de un proyecto que un grupo imagina que sea bueno, imponer sobre todos los demás. Ahí no hay derecho, ahí no hay posibilidad de ser humanos. Quedamos en la lucha por la vida. Al revés, la vida está en riesgo, que en el límite, sin alternativa, el proyecto basado en estos valores que serían acima de todo lo demás puede destruir las condiciones de vida de todos. Nuestros derechos están amenazados, porque desde un punto de vista económico, el mercado total sin alternativa defiende la propiedad, defiende el dinero, defiende el capital. Ante todo esto que hemos venido conversando y que puede generar una gran sensación de desesperanza, ¿es posible hacer algo? ¿Hay acciones de resistencia ante esta realidad? El fundamentalismo no ha caído del cielo, no se cae del cielo los fundamentos, sino que son productos históricos de nuestras organizaciones humanas en lucha, en conflicto, en aprendizaje. Y bueno, ya que tenemos esta conciencia de que así son las cosas, tenemos que organizarnos también. Es posible, por supuesto. Así como los humanos crearon el fundamentalismo, pueden crear el antifundamentalismo. Pero tenemos que organizarnos, tenemos que discutir, tenemos que tener algunos criterios. El criterio fundamental es la defensa de la vida de la gente, de la vida de nuestros hijos e hijas, es que para que tengan condiciones de vivir. Entonces nosotros podemos y debemos organizarnos en nuestras comunidades religiosas, en nuestras comunidades, en los barrios y también en organizaciones más tradicionales, ¿por qué no? Para proponer un mundo diferente, alternativo en defensa de los pueblos. Entonces, ¿podemos hacer algo? Claro. Organizarnos, resistir y luchar en todas las posibilidades que tenemos, de espacios de charla, de discusión, de defensa de la vida y de alianzas que hacemos entre nosotros, entre hermanos y hermanas que estamos ahí. Estar en búsqueda de alternativas humanas, alternativas históricas que nosotros vamos a construir. Bueno, ante tanto discurso fundamentalista, es de alegría saber que hay otras voces que se levantan, tanto seculares como religiosas. Existen también otras formas de decir las cosas, de invitar al diálogo, de ser críticos, de cuestionar los actuares. Bueno, un ejemplo clarísimo y muy hermoso ha sido este espacio creado en el DEI, este espacio de diálogos impensados, donde se han tenido encuentros en donde coinciden personas muy distintas, con ideas e intereses distintos, y se crean verdaderos diálogos de esperanza. Y creo que para allá es que vamos, y que tanto el DEI como otras organizaciones, estos son el tipo de trabajos que se están realizando. Sabemos que existe un movimiento fuerte, fundamentalista,
que no está únicamente en el ámbito de lo religioso, pero como decía, hay voces, otras voces que se levantan, hay otros actores sociales, hay otras cosas lindas pasando, y creo que es bueno rescatar eso. No es todo mala noticia, están pasando también cosas muy bonitas que nos traen esperanza. Diálogos Impensados, Hablemos desde la Esperanza, es una producción del Departamento Ecuménico de Investigaciones. Visita nuestras redes sociales y recomenda este podcast. Hasta nuestro próximo episodio.